Hoy vamos a plantar 4 variedades de plantas perennes y son simplemente hermosas, todas adoran el sol, ya sea a pleno o con un poquito de sombra por la tarde. Las tengo justo aquí, en una pequeña colección que me tiene enamorada. Hay una blanca, una rosa intensa, una morada más oscura y otra como un lila suave, casi pastel, todas con sus etiquetas puestas todavía. Mira esto, Veronica Wizard of Oz, Phlox Luminary Backlight, Achillea Firefly Fuchsia y Geranium Carina. He cultivado las 4 antes, en distintas partes del jardín, y las recomiendo con los ojos cerrados. Son confiables, resistentes, y cuando florecen, bueno, ya verás. Vamos a empezar por el lado oeste del jardín. Tengo en mente plantar los phlox allí, tal vez los geranios también. Pero antes de eso, quiero llevarte conmigo por el caminito que cruza justo al lado de los canteros, para que veas cómo se ve todo después de haber hecho el primer corte de las perennes. Porque claro, en mayo más o menos, a mediados todo está en su punto máximo. Las flores están frescas, llenas, vibrantes, pero luego, cuando llega el final de junio, toca recortar. Tuvimos que podar la salvia, la nepeta, la alquemilla, esas plantas que en mayo estaban tan exuberantes, tan llenas de vida. Y sí, se siente un poco triste al principio, sobre todo si uno recién empieza a armar un borde perenne, porque de repente el color desaparece, pero aún así creo que se ve bastante bien, a pesar de los huecos, de las partes cortadas. Hay algo bonito en cómo todo se está reorganizando. Y claro, aún falta mucho, lo vas a notar al caminar conmigo, que hay espacio para mejorar. Pero también hemos avanzado tanto. Al entrar en este sector, notarás que hay una zona que recibe sol de la mañana, pero luego queda en semisombra el resto del día. Me gustaría añadir algo de Heuchera por aquí, aunque aún no tengo ninguna a mano. Pero si miras bien, verás que ya plantamos algunas wild berry y ese follaje morado profundo es precioso. Creo que añadir más en esta zona le daría una textura espectacular. Aún así, las echinaceas están resistiendo bastante bien. Parece que reciben suficiente luz como para mantenerse contentas. Al menos por ahora. Este tramo fue recortado en primavera, hay nepeta, alquemilla, salvia, y aunque ahora no están en su mejor momento, siguen siendo tan bonitas. Me encanta el contraste del follaje de los iris, tan estructurado. También tenemos una Royal Jubilee de David Austin, que por cierto, podé anoche. En realidad, casi todas nuestras rosas están entrando en ese periodo de descanso entre floraciones. No están tan cargadas de flores, pero igual se ven sanas. Justo aquí hay algunos phlox blancos, los backlight. Están apenas comenzando a abrirse. Dale unos días más y van a llenar este rincón de luz. Me encanta eso. Aunque recortamos muchas plantas y perdimos color por unas semanas, otras empiezan a aparecer para llenar ese vacío. Justamente aquí es donde quiero poner más phlox hoy. También hay unos geranios Carina que ya florecieron a principios de la temporada. Lo hermoso de ellos es que cuando termina la floración, solo tienes que tirar suavemente de los tallos florales y se salen solos. No hace falta tijeras. Es como magia. Y lo que queda es ese follaje tan denso, tan fresco, una pequeña selva verde. También tenemos por aquí una Verónica, creo que es la Pink Potion, que está en su punto, luciendo maravillosa. A su lado hay Sedum Little Missy, esperando su momento para brillar. Más al fondo, unos Caryopteris, que darán color a fines del verano, justo al lado. La nepeta recortada ya empieza a brotar otra vez con ese tono lavanda que tanto me gusta. Creo que en este sector no voy a poner phlox hoy, porque ya tenemos otro phlox rosa por aquí. También hay una Spiraea Glow Girl, más follaje de iris. Tal vez añadir una Baudleia más sería buena idea. Tengo una Miss Violet que realmente me encanta. Ya verás, todo empieza a cobrar forma.
Por aquí también hay más geranios resistentes, escondidos entre otras plantas. Recuerdo haber plantado una línea de Verónica púrpura por esta zona y sinceramente creo que podríamos usar unas cuantas más. Este es el lugar donde todo empieza a sentirse más lleno, más consolidado. Hay un grupo de stachys, están divinas, y los Phlox opalescens, son espectaculares. Están comenzando a abrir sus racimos y tienen ese tono rosa perlado que brilla cuando les da el sol de la mañana. Junto a ellos están los Penstemon Midnight Masquerade, que ya florecieron esta primavera. Me gusta dejar sus tallos florales incluso después de que se secan, porque desarrollan unas pequeñas cápsulas de semillas color burdeos brillante que añaden textura, como si fueran cuentas. Debajo de todo eso hay una ayuga variegada preciosa y un Viburnum Brandywine que está terminando su floración. Más allá hay un orégano Drops of Jupiter que huele delicioso cuando lo rozas. Algunos macizos de clemátides siguen en pie a pesar de la tormenta fuerte que tuvimos hace unos días. Llovió tanto que algunas plantas se aplastaron y creo que necesito instalar soportes más altos. También hay algunas armerías por aquí y justo allí, junto al borde del jardín, nuestro button bush, pensé que iba a ser un arbusto compacto, algo así como un 1,20 por 1,20 metros, pero no, mido 1,62 y estoy parada al lado de su tronco y me pasa la cabeza. Es enorme y sin embargo no puedo quitarlo. Me da tanta alegría verlo crecer así de sano. Además, esas flores redondas son tan originales como pequeños pompones y el follaje brillante le da al rincón una riqueza que me encanta, especialmente en un clima seco como el nuestro. Encontrar plantas con hojas lustrosas es como un tesoro. Cerca también hay otro Caryopteris que aportará ese azul frío al final del verano. Ayer por la tarde estuve podando nuestras rosas Mary Rose, que pronto darán otra tanda de flores rosadas. Si haces una pausa y miras con atención, verás que aunque muchas plantas han sido recortadas, el jardín todavía se ve muy vivo. Hay textura, hay capas, hay movimiento y eso es lo que más me gusta. Hacia el final de este cantero hay una campanula rastrera que aún conserva algo de púrpura. También cortamos la salvia allí, junto con algunas verbena, hace apenas unos días y ya se empieza a ver espacio para las hortensias Limelight, que están a punto de explotar en flores. Aún quedan rastros de nuestra época del jardín lunar, cuando todo era blanco, plateado, etéreo. Aquí hay una achillea blanca, creo que se llama Moonshine o algo parecido. Me encanta porque no es invasiva, no se extiende sin control. A diferencia de la milenrama silvestre que teníamos en el campo, esa con la que mi papá y yo luchábamos cuando era niña, esa sí que se reproducía como loca entre los cardos. Pero esta no, esta se mantiene contenida, elegante y resiste el calor y la sequía como una campeona. Las Shasta Daisies también están en su apogeo, qué blancura más intensa. Y entre ellas hay unas Verónica blancas que necesitarán ser recortadas pronto. Al frente, las orejas de cordero, con su textura aterciopelada, contrastan perfecto con algunas gramíneas que plantamos el año pasado. Y bueno, antes de empezar a plantar, quería darte este pequeño paseo, este vistazo a cómo está la zona tras el primer corte de perennes, porque aunque parezca que perdemos color, lo cierto es que estamos preparando el escenario para la segunda oleada de belleza. Y hablando de eso, los Phlox opalescens, wow, no puedo dejar de mirarlos, son tan bonitos. Me hace feliz ver cómo este espacio se va armando poco a poco. Han pasado 6 años y aún siento que sigue en evolución constante. Nada es estático aquí, todo cambia, especialmente con los arces rojos,
Red Point, que están creciendo tanto. Pronto no podré tener plantas de sol completo en esta parte del jardín. Ahora todavía me escapo con algo de suerte porque hay huecos de luz entre los árboles, como este espacio que quiero plantar hoy, pero en unos años más. Esto será tierra de hostas y me emociona esa idea, un cambio lento, gradual, de jardín soleado a jardín de sombra, algo que ya empieza a suceder en otros sectores también. Plantamos tantos árboles en los últimos años, eventualmente tendré que crear nuevos lugares para las plantas amantes del sol. Pero bueno, ahora vamos a mirar más de cerca las flores. Mira estas Verónica Wizard of Oz. El color es tan especial, no crecen mucho, así que van perfecto en el borde del cantero. Llegan a unos 35-40 centímetros de alto y se expanden como un pequeño grupo, sin invadir. Son a 4 a 8 y florecen a mediados o finales del verano. Son ideales para cubrir el hueco de floración entre el primer corte de perennes y el siguiente auge. Además, la forma en que las flores descienden por el tallo es encantadora. Los Phlox Luminary Backlight, bueno, siempre me han gustado los Phlox. Creo que es porque era una de las flores favoritas de mi mamá cuando yo era pequeña. Teníamos de la variedad antigua, la David, que crecía muchísimo y tendía a doblarse sin soporte. También sufría bastante de oidio, pero estos nuevos son diferentes, resistentes, compactos, limpios. Igual conviene darles un poco de espacio para que tengan buena circulación de aire, pero no se enferman como los viejos. Florecen también de mitad a final del verano y son de zona 3 a 8. Y luego está la Achillea Firefly Fucsia, ese rosa vivo, tan claro y radiante, al igual que la blanca de más atrás. No se propaga por rizomas como las silvestres, se mantiene en una mata contenida. Resiste suelos pobres, aguanta sequía una vez establecida y tiene un porte fuerte. Las flores, cuando se secan, se tornan de un rosa más suave y quedan bellas como flores secas en arreglos. Crecen alrededor de 60 centímetros de alto y florecen desde principios de verano hasta el otoño, incluso en invierno. Si las dejas, aguantan algo de nieve y lucen interesantes entre la escarcha. Son como las sedum, pero más etéreas. Y por aquí están los geranios Karina, los que acabamos de plantar. Te puedo mostrar cómo van. Los planté en distintos momentos esta primavera. Algunos están más establecidos que otros, pero todos van bien. Me gusta dispersarlos, salpicarlos por todo el cantero, para que parezcan naturales, como si hubieran llegado solos. También tengo algunos más viejos, plantados hace 2 años, justo al pie de unas hostas gigantes. Una Empress Wu aquí, una Wu, la allá, y los geranios han conquistado parte del camino, como si se sintieran en casa. Y es que una de las cosas que más me gusta de estos geranios es lo fáciles que son de mantener. Cuando se marchitan, no tienes que hacer ningún esfuerzo complicado para limpiar las flores viejas. Basta con tomar el tallo marchito con 2 dedos y tirar suavemente. Y ya está, se suelta sin resistencia, como si la planta misma dijera: gracias, ya terminé. Aunque claro, si tomas un puñado muy grande, puedes arrancar sin querer parte de la base, y eso me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir. Pero cuando lo haces bien, lo que queda es un dosel frondoso, limpio, fresco. Me encanta ese momento, como si el jardín respirara mejor. Hay algo tan satisfactorio en ese gesto simple. También aproveché para regar todo el borde porque estaba lleno de polvo. Había esperado a que las flores secas terminaran de soltar su color para no mojarlas antes de tiempo. Ah, y hablando de flores secas, ¿ves estas cápsulas aquí? Son de la Columbina Pink Picoté. Déjame agarrar una y acercarla al micrófono. ¿La oyes? Está llena de semillas. Abro una y... ¡mira esto! Tantas semillas en una sola cápsula.
Es una locura. A veces la naturaleza es tan generosa que me deja sin palabras. Tal vez broten algunas aquí mismo. Ya veremos. Así que ese es el plan para hoy. Plantar todas estas bellezas. Empezaré con los phlox blancos. Aquí está el espacio donde quiero ponerlos. Justo al lado de los Penstemon Midnight Masquerade. Cuando los phlox crezcan, alcanzarán una altura similar, tal vez un poco más. Y me gusta cómo eso crea una línea de continuidad visual. Ya tengo otro grupo más adelante. Así que este nuevo racimo refuerza esa idea de eco-vegetal, como si las plantas hablaran entre ellas a lo largo del cantero. He intentado hacer eso con varias especies aquí: nepeta, alquemilla, salvia, iris. Repetirlas en distintas zonas crea cohesión, una especie de calma silenciosa. Frente a los phlox están los stoechesia, que más adelante florecerán en un morado suave. Me encanta cómo eso genera un escalón visual. Blanco al fondo, luego el morado más bajo y después los geranios. Estos últimos, además, cambian de color en otoño, se tiñen de rojo, lo cual añade otra capa de interés más adelante en la temporada. En un principio había pensado poner los geranios Carina justo aquí, pero no estoy segura de tener suficiente espacio en el frente del borde como para que brillen como se merecen. Así que creo que nos vamos a ir al jardín sur para plantar los otros, aunque ahora que lo pienso, un toque de Verónica púrpura en este rincón no estaría nada mal. Ya tenemos una justo enfrente, la Purple Illusion. Bueno, más o menos la Wizard of Oz es más azulada, mientras que la Illusion tiene un tono más rosado, pero aún así se complementan bien. E imagínate qué bonito se verá todo eso junto a la Echinacea Supreme Cantaloupe, que tiene ese tono durazno tan cálido. Sí, creo que quedaría genial. Uy, justo aquí hay un sedum que tiene áfidos. Necesito ocuparme de eso. No me había dado cuenta de que estaban aquí. Por eso se veían tan extraños últimamente. Fui a buscar un poco de neem listo para usar y comencé a rociar el sedum con cuidado. Hay que mojarlo bien, hasta el punto en que el líquido empieza a gotear. Me aseguro de cubrir toda la superficie, especialmente las puntas, donde están más concentrados los áfidos. Por suerte, estas plantas aún no están en flor, así que no tengo que preocuparme por los polinizadores en este momento. Y además, puedo acercarme mucho sin dañar nada. Ahí está, asunto resuelto. Ahora podemos seguir, quedan 2 plantas perennes más por plantar. Creo que quedarían preciosas justo aquí. Al fondo del jardín sur hay unas echinaceas dobles de color rosa fuerte en esa zona. Aunque no recuerdo el nombre exacto, creo que tenía algo de frambuesa, pero están luciendo hermosas. También hay un Panicum Niagara Falls, una Buddleia Miss Violet, una Agastache Queen Nectarine, un Caryopteris por allí y un Sedum Yellow Brick Road. Entonces, poner algo más corto y en tonos púrpura entre todo eso podría ser justo lo que necesita el espacio, y además, ese contraste con los amarillos sería encantador, muy alegre. Así que, vamos allá ya. Los geranios ya están en la tierra y se ven tan bien. Hay muchos geranios en este sector, incluso un grupo grande de los azules justo más adelante. Me gusta cómo algunas variedades crecen muchísimo, mientras que otras, como estas, se quedan bajitas, contenidas, perfectas para el borde. Revisé también los otros sedum en esta zona, por si también tenían áfidos, pero están sanísimos. Nada que rociar, solo quitar unas hierbas que estaban entrometiéndose entre medio. Y por favor, puedes tomar un momento para mirar este panicum, su estructura, su color, me tiene absolutamente fascinada. Es de esas plantas que no necesitan flores para destacar, y los geranios que acabamos de plantar están llenos de abejas. No sé si la cámara capta el zumbido,
pero créeme, están felices. Este lugar está realmente vivo. Y ahora creo que es hora de llevar las achilleas hacia el estanque. Planté 5 ejemplares del tono rosa fuerte, ese que tanto me gusta, pero al observarlo bien sentí que faltaba algo. Así que fui al túnel alto y traje otro panicum Niagara Falls, uno que usamos en una maceta el año pasado, rodeado de petunias Hoopla Vivid Orchid. Fue un arreglo espectacular, pero luego de la temporada no estaba lista para plantarlo, así que lo puse en una maceta vacía y ha crecido tanto. Está hermoso, tiene esa textura que da volumen, que suaviza el paisaje. Creo que se va a ver precioso justo detrás de las achilleas, aportando movimiento y altura. Plantaré las 5 primero y después veré qué hago con las otras 5 que me quedan. Tal vez las use para equilibrar el otro lado del estanque y al final. Sí, terminé poniendo las otras 5 achilleas en el lado opuesto del estanque. No las agrupé tanto como en el primer sector. Las separé un poco más, jugando con los espacios. Creo que se ven muy bonitas así, con más aire entre ellas. Coloqué 2 justo detrás de una roca grande, otras 2 en el centro de un pequeño claro y una más, como escondida, en la cima del arroyo, justo donde el agua comienza a descender. Al principio las había dejado todas juntas en otro rincón, pero después de caminar alrededor y mirar desde distintos ángulos, sentí que necesitaba algo más alto en ese punto. Entonces las moví y al romper el grupo en 2 me di cuenta de que eso también crea un ritmo visual, como si las plantas se repitieran suavemente, sin hacerse obvias. Eso me gusta, me da la sensación de que el jardín respira con más libertad y lo mejor es que todo está funcionando bien en esta área. Los chitalpa que plantamos en primavera están llenos de color. Hay 5 en este sector y cada uno parece más feliz que el otro. También trasplantamos unas echinaceas desde el huerto de flores cortadas. Estaban bastante altas cuando las movimos y la verdad es que no se veían bien al principio. Así que terminé podándolas tras plantarlas y ya están reaccionando. Algunas todavía están empujando hojas nuevas con timidez, pero la mayoría se adaptó sin problema. La Buddleia que plantamos el año pasado, la Agastache, Queen Nectarine y un ciprés rastrero que añadimos en primavera también van muy bien. Y justo aquí, en la parte baja, planté unas escaébolas blancas, las Whirlwind White. Me encanta cómo se aferran al suelo, como si fueran pequeñas manos que se abren. Y si puedes conseguir esta nemesia, la Aromance Pink, no lo dudes. Hazlo, cómprala, es impresionante. Hemos tenido varios días por encima de los 38 grados y está a pleno sol. Y aún así, ni una hoja caída, ni un pétalo quemado. Además, huele a gloria, perfuma todo el rincón. Es justo lo que necesitaba aquí, una planta baja, fragante, que no bloquee la vista de la cascada. Quiero mantener ese espacio abierto, que la vista fluya como el agua misma. Y volviendo a las achilleas, mira cómo se ve esa que está detrás de la piedra. ¿No es preciosa? Está en su sitio perfecto. Gira un poco hacia la luz y se inclina apenas, como si supiera que ese es su lugar. El contraste con el panicum es delicioso. Y pensar que tengo otro panicum justo en la entrada del sendero, del otro lado del jardín. Eso es lo que digo cuando hablo de repeticiones que dan sentido, como notas en una melodía, como versos que regresan. Y ya que estamos por aquí, volvamos al cantero nuevo que acabamos de plantar. La luz de esta hora media mañana es tan suave, baña todo con una claridad cálida. Algunas escaébolas tuvieron problemas, especialmente 3 o 4 de las que están junto a la roca. No estaban recibiendo suficiente riego por goteo, así que ajustamos el sistema. Ahora se están recuperando, pero todo lo demás está prosperando. Las pulmonarias se ven saludables, las hortensias de hoja de roble también. Hay vida en cada rincón, no una vida exuberante.
ruidosa, sino una vida tranquila, contenida, como si el jardín supiera que viene más calor y se estuviera preparando. Y eso me hace pensar que, por más que planifiques, siempre habrá algo que cambiar, algo que mejorar, pero también hay mucho que agradecer. Y hoy, en este rincón lleno de flores viejas que se caen con solo tocarlas, de semillas que esperan en silencio y de raíces que se acomodan bajo tierra sin hacer ruido, me siento contenta, como si todo, hasta el polvo en las hojas, tuviera su lugar. Y bueno, creo que eso es todo por esta mañana. Estoy feliz con cada planta que pusimos. Cada una terminó en el lugar justo, lugares que parecían esperarlas desde siempre. Y ahora toca enfocarse un poco más en el mantenimiento, limpiar el borde oeste, replantar en el lugar donde saqué las arvejas anoche, poner algunas judías de enrame, hay que sacar los ranúnculos también, y plantar otra tanda de maíz, cosas pequeñas, de esas que se acumulan si las dejas pasar, pero si las haces a tiempo, te ahorran dolores de cabeza